Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este pasado viernes 1 de junio, en el Congreso de los Diputados en Madrid, en un acto perfectamente democrático y contemplado en la Constitución, en el artículo 113, el presidente Mariano Rajoy era removido de su cargo por una moción de censura. Todos pudimos comprobar como el candidato propuesto, el señor Pedro Sánchez, que tenía solamente 84 diputados en el arco parlamentario y que representaban el 24% de la Cámara, junto con el apoyo de otros partidos, era nombrado presidente del presidente de gobierno. Lo curioso de todo esto es que los votos que le dieron esa posibilidad los obtenía del Partido Nacionalista Vasco, un partido que representa en el arco parlamentario el 1.48% de los diputados. El país tiene diferentes opiniones, respetables y diversas todas ellas, pero al mismo tiempo surgen las dudas siguientes. ¿El presidente nombrado en una moción de censura me representa siempre? Y si no es así, ¿por qué no puedo votar para elegir al nuevo presidente? ¿Los diputados, mis representantes, velan y defienden mis intereses? ¿En qué medida el voto de los diputados está sujeto a las directrices del partido y no a los intereses del ciudadano? Algo que ha quedado demostrado este 1 de junio. ¿Tenemos el mejor modelo democrático representativo o podemos aspirar a algo mejor? Estas y otras preguntas espero que sean comentadas y reflexionadas por nuestros invitados esta noche. José Monuera, buenas tardes, bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Miembro del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Lo dije de corrida, no me equivoqué, ¿eh? MCRC. Sí, señor. Víctor Balsa, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Totana. Bienvenido. Gracias. Y al señor José Luis Ferri, abogado. Buenas tardes. Muy buenas la tardes. Primera vez que viene y espero que sea la primera de muchas. Bueno, Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y espero que es un placer. en más ocasiones. Es la primera vez en España que un presidente no es elegido por los ciudadanos. No se les ha consultado y cuando lo hicieron en 2 oportunidades no le dieron la mayoría. Mi pregunta, y como ahí comenzamos el debate, ¿estamos ante un verdadero modelo representativo o hemos llegado a la hora de revisar lo que hasta ahora ha funcionado? Me vale que comiencen cualquiera de ustedes. Bueno, pues si quieres comienzo yo mismo y si comienzo yo te tengo que puntualizar en cuanto a que en España los españoles nunca hemos elegido a ningún presidente. Y eso ni ahora cuando se ha producido la moción de censura, ni con anterioridad, ninguno de los presidentes ha sido elegido por los españoles. Los españoles hemos votado, que yo sepa, los que han votado a unas listas de partidos. Y esas listas de partidos son las que al final en el Congreso pues, han elegido un presidente. En este caso ha habido una moción de censura y el presidente que se ha elegido pues ni siquiera está sentado en el Congreso de los Diputados porque dimitió de su puesto hace bastante tiempo. Entonces esto pues lo único que hace es corroborar que los españoles pues de alguna manera pienso que somos los tontos útiles de este sistema cuando votamos y pensamos que con ello digamos decidimos algo en esta nación y ha quedado demostrado en esta moción de censura que no hemos decidido nada, es decir, todo se ha cocido bajo el mantel con una serie de acuerdos que no sabemos y para más INRI el factor decisivo en que esos acuerdos hayan volcado en un sentido o en otro ha sido un partido como es el PNV, que es un partido que está gobernando en el País Vasco desde que se produjo esta llamada transición y que su intención es secesionar el País Vasco con una ideología racista. Lo mismo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña con el Torra, con el Chis Torra que es el que está gobernando también con una ideología de alguna forma, sí,
digamos, tratando al resto de ciudadanos de la nación como si fueran de segunda clase. Víctor, estamos, la pregunta que le hacía José Manuel Talabati, ¿estamos ante un verdadero sistema representativo o llegó la hora de revisar lo que tenemos? Bien, yo creo que es el momento de centrar un poco el asunto y de ver pues, cómo está el contexto en el que nos manejamos. Yo creo que es importante saber todo el mundo que venimos de una crisis económica fuerte, una crisis institucional, territorial en nuestro país, seguramente viene también apoyada con la nueva actuación de las instituciones europeas que hacen que esté creciendo en toda Europa partidos, digamos, de corte populista y demás, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en diciembre de 2016, si creo que no me falla la memoria, hay unas elecciones generales en nuestro país. Deja un panorama muy fragmentado, hasta tal punto de vista que el señor Mariano Rajoy, hasta 10 meses después, no acepta el encargo del rey de asumir como el primer partido o el partido más votado en unas elecciones generales, no acepta el encargo de asumir, de llevar a cabo las tareas para formar gobierno. Él, en su debate de investidura, con la abstención del Partido Socialista, consigue 170 diputados. O sea, 170 diputados respaldan su candidatura. Ahora mismo no sabemos si la democracia o el actual sistema democrático que tenemos representativo es mejor o no, pero es que no tenemos otro y no hay ningún sistema ahora mismo democrático en la fórmula en que nosotros lo veamos que tenga ventajas e inconvenientes. Es decir, no hay un sistema político de transformación de votos en escaños que sea perfecto. Todos son imperfectos, unos más y otros menos. Quiero decir con esto que nos encontramos en una situación ahora mismo donde vemos una falta de cohesión en el territorio como unidad, vemos una falta de cohesión en lo social y vemos unas instituciones absolutamente corrompidas por la corrupción institucional que dice la sentencia del caso Gürtel que afecta directamente al Partido Popular, no solamente en la presidencia del gobierno con sobresueldos a ministros y incluso al presidente del gobierno, sino también en otras estructuras del Estado. Lo que tenemos ahora es una moción de censura establecida, como tú decías, en el 113 de la Constitución, que la puede solicitar una 10ª parte del Congreso y que es constructiva, es decir, para evitar periodos de inestabilidad en el país, a la misma vez que se derroca a un presidente del gobierno, se hace para investir a otro. No es verdad que el 1% del PNV, que luego si quieres podemos hablar de cómo tenemos el sistema electoral en nuestro país, no es verdad que el 1,42% sí. de los 350 sí, diputados. ¿Tiene 5 solamente? Sí, tiene 5. El 1,42%. Ya, pero esas no son las cuentas. Las cuentas son 180 escaños, mayoría absoluta, frente a 170 del Partido Popular cuando tuvo la tarea de formar gobierno. No es así, y en ese momento, en este escenario, y termino ya, de fragmentación política, está claro que las grandes tareas del país salen mediante pactos. Juan Luis. Sí, me parece interesante, justo al inicio hablabas de que como es cierto, es la primera vez que triunfa una moción de censura en nuestro país. Se había utilizado, recuerdo, 5 o 6 veces. 4 veces, sí, 3 fracasaron. Sí, y a nivel presidencial. A nivel presidencial, bueno, sí, además es el que funcionan estos efectos. Y esta es la primera vez que triunfa. Coincido con Víctor que quizá todo ha devenido por la fragmentación institucional que hay la entrada de nuevos partidos, mucho más partidos que antes, de hecho, y todo eso, bueno, pues ha confluido en que se diese esta circunstancia. Comentabas si es legítimo, evidentemente es un mecanismo previsto, se ha llevado a cabo desde un punto de vista jurídico, constitucional, escrupulosamente, se ha cumplido con los parámetros y ahí estamos. Se ha investido, evidentemente, de forma legal a un nuevo presidente. Cosa distinta es ya las consideraciones políticas que podamos hacer si era más pertinente o el sentir general era más ir hacia unas elecciones, puesto que estábamos en una situación verdaderamente convulsa. Y otra es ya si el Partido Socialista ha acertado o no
con la investidura de su candidato. Comentaba en este caso José que, bueno, que no había sido elegido directamente, que nadie se lo ha sido elegido. Bueno, ese creo que es un segundo paso del día de hoy, el día del debate, y que ni siquiera es diputado, porque es que tampoco la Constitución exige que sea diputado. El presidente no tiene por qué ser diputado. Las dos formas de elección son: una vez que se celebran elecciones, se establece la ronda por el jefe del Estado, ve la opinión de los distintos partidos políticos y ya elige al candidato que cree más oportuno respecto de los apoyos que considera entre los distintos grupos parlamentarios. La segunda de las opciones es la moción de censura. Oye, nunca había triunfado, pues bueno, pues esta vez ha triunfado. Insisto, esa en una parte jurídica está claro, la parte política es otra. Convenía, o es más el sentir de los ciudadanos el haber celebrado elecciones o haber hecho como ha hecho el Partido Socialista, haberse apoyado en determinados partidos completamente democráticos, pero sí que con una menor representatividad en cuanto a todo el territorio, y en algún partido como Bildu, que bueno, pues todos conocemos su pasado. Ese yo creo que sí que es otro tema, insisto, jurídicamente perfecto, un procedimiento perfecto. Desde un punto de vista político yo lo veo mucho más discutible. El señor Antonio, ahora te doy la palabra, Víctor, perdón. El señor Antonio García Trevijano, que desgraciadamente falleció el 1 de marzo del 2018, decía en la Declaración de Principios y Valores, en el punto 10 decía, porque, y un poco respondiendo a lo que tú comentas, porque a la razón del gobierno solo la legitima la libertad política de los que eligen el poder ejecutivo del Estado. Son ilegítimos, aunque sean legales, todos los gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden ser revocados por esto. De alguna manera, una cosa puede ser constitucional, pero no es legítima a nivel de ciudadano, que es lo que contemplaba. Víctor, ¿querías comentar algo tú? Sí, lo que te comentaba era que tenemos ahora mismo un sistema constitucional que desde todo punto de vista está respaldado por los españoles, así lo decidieron mayoritariamente, creo que un 6 de diciembre de 1978, por lo tanto nos dotamos de mecanismos como el artículo 113 de la Constitución de la moción de censura, y por lo tanto aquel que obtiene la representación del Parlamento que ahora mismo está operando en la actualidad, pues es aquel que tiene toda la legitimidad para poder sacar su proyecto de país adelante. Pero también quería decir que hay otra serie de mecanismos, como la cuestión de confianza, que el presidente hasta entonces, Mariano Rajoy, también podía haber usado ese mecanismo. Una vez que se conoció la sentencia de la Gürtel y que vio que el arco parlamentario le retiraba la confianza, pues podía haber sometido, valga por reiterarme un poco más, al Parlamento, podía haber llevado una moción de confianza y haber visto cuál era el sentir de las cámaras. Por otro lado, lo que vivimos en España no difiere mucho de lo que está pasando en Europa. Tenemos nuestros vecinos portugueses, donde unas elecciones también fueron ganadas por el Partido Popular, y sin embargo fue el Partido Socialista el que tuvo la capacidad de llegar a pactos con otras formaciones políticas, y hoy ahora mismo pues Portugal es un ejemplo de bonanza económica. Creo que su déficit creo que ronda el 0%, y en fin, y creando empleo. Ocurre lo mismo en Bélgica, me parece el cuarto partido el que está llevando a cabo tareas de gobierno, y en Dinamarca ocurre un tanto lo mismo. Ganó las elecciones el Partido Socialista, y sin embargo es un partido liberal con otros partidos satélites de centro derecha el que está llevando a cabo esa tarea de gobierno. Por lo tanto, en esa democracia representativa que hoy tenemos, si mañana tenemos otra podríamos comentarlo, pero lo que tenemos hoy perfectamente está legitimado, perfectamente está respaldado por el sistema que tenemos, la moción de censura que Pedro Sánchez. Ahora de que en el año 78 efectivamente había sido aprobada la Constitución que tenemos, que este momento rige, pero mi pregunta inicial prácticamente con la que habíamos la tertulia era ¿no llegó el momento de repente de hacer una revisión sobre eso? Una cosa que ha funcionado hasta ahora de repente requiere que se revise. Cuando llegamos a situaciones como la que estamos viviendo, observo que nos remitimos a la Constitución, ¿no? Cuando realmente la Constitución es la que nos ha traído a donde estamos ahora mismo. Tanto en el tema de las pretensiones de independentistas de algunas regiones, con el régimen de la autonomía, y tanto pues con una serie de circunstancias
que de alguna forma hacen que los acontecimientos se vayan desenvolviendo, pero no hoy, sino esto es una trayectoria que viene desde que se hizo la Constitución. Por eso a mí me resulta gracioso cuando nos remitimos a la Constitución como si fuera el soporte de lo que tenemos. Y realmente hay que plantearse, ¿qué es una Constitución? Una Constitución, ¿qué es? Yo pienso que cuando hablamos de Constitución y no establecemos qué es lo que se pretende con una Constitución sirve para constituir un país. España está constituido muchísimo antes de que se hiciera la Constitución del 78, o sea, atribuir a la Constitución del 78 el mérito de que España es lo que es a partir de esa Constitución, pues sinceramente es una mentira. Entonces, si empezamos con mentiras, empezamos mal. Muchas veces se habla de que Inglaterra no tiene Constitución. ¿Por qué Inglaterra no tiene Constitución? Pues porque Inglaterra está constituida desde que antes de que existieran las Constituciones. Cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos, que creo que fue la primera o de las primeras constituciones, pues tuvieron que inventarla, porque eso no existía. Es decir, aquí, entonces, ¿para qué sirve una Constitución? Pues una Constitución, para lo que realmente sirve, en el caso de España, que no es para crear a la nación, porque la nación ya está creada, es básicamente para establecer la separación de poderes, es decir, para que el poder no esté concentrado. Entonces, básicamente, el objetivo de una Constitución es establecer las reglas de juego, unas reglas de juego democráticas. Si eso no se consigue, que es lo que no se consiguió con la Constitución del 78, pues vamos, pero no hoy, vamos desde el primer día, vamos hasta donde estamos llegando. Y estamos llegando, la gente ve corrupción, ¿no? Ve corrupción. La corrupción es descomposición, es decir, descomposición de la nación. Se está disgregando porque lo que se descompone, o sea, está el alma y está el cuerpo. El alma nunca se descompone, el cuerpo sí. Entonces se está descomponiendo lo que son las costumbres de la nación. Y eso hace, por ejemplo, que el otro día pues llegue Pedro Sánchez y diga que va a gobernar con los mismos presupuestos que hace una semana decía que no valían. O que el PNV, que le había aprobado los presupuestos, ahora dice que no vota a favor de este. Esa corrupción moral es la que se inició con la Constitución del 78 y la que sigue. Antes de continuar el tema, me interesaba la opinión, lo que es el comentario tuyo, Juan Luis, sobre lo que es, muchos televidentes estarán viendo en este momento el proceso de moción de censura y todo eso, pero de repente no saben bien lo que es. Me gustaría tu información. ¿Qué es una moción de censura? Moción de censura es un procedimiento que se da en sistemas representativos como el nuestro, en el cual, muy sencillo, un 10% del número de diputados, en este momento son 350, en España recordemos que según Constitución puede ser de 300 a 400, estamos justo en el centro de la posibilidad de número, 350, o sea, a partir de 35 diputados se puede presentar una moción de censura, como bien decía Víctor, tiene que ser constructiva, eso significa que tienes que presentar un candidato alternativo al presidente del gobierno en ese momento. Se establece un periodo que no tiene que ser inferior a 5 días, desde que se presenta la moción de censura hasta que se empieza a deliberar, y se delibera en 2 sesiones, y se vota en la segunda. Si se alcanza la mayoría reforzada, en este caso simplemente es una mayoría absoluta, se sustituye el candidato que se presenta dentro de la moción de censura por el presidente anterior, que es cesado automáticamente. Esta moción de censura nuestra, perdón, una cosa que quiero acabar con él, es constructiva, como decías, y continuista. Sí. No se obliga a disolver Cortes. La disolución de Cortes es otro procedimiento. Está en esa característica de ser continuista, sí, la obligación de que el presidente elegido nuevamente, sí, no pueda convocar elecciones antes de culminar el periodo. Sí, pero bueno, esa es otra posibilidad. Sí, lo pudiera hacer, ¿no? Ajá. Y bueno, no, mientras que está en la moción de censura... No, cuando está nombrado... me refiero, en este caso, Pedro Sánchez. La facultad de Jaro corresponde en este caso, a eso te digo. En este caso, Pedro Sánchez, nombrado presidente del gobierno, puede, a pesar de que lo faculta, la ley lo faculta para llegar al final del periodo, puede perfectamente, motu propio, convocar elecciones antes. Claro, ¿no? Claro. Solo un comentario a lo que decía José ahora. Mucho se habla, y la pregunta que hacía, si es conveniente o no, si sería necesario modificar la Constitución, como cualquier norma, esta es la principal que tenemos,
No estoy de acuerdo del todo. Conozco las teorías políticas que atribuyen la configuración a la Constitución. No tanto, perdón, Juan Luis, no es tanto modificar la Constitución, sino modificar aquello que me permita a mí, o sea, que me indique a mí que los que están allí me representan totalmente. Hacer los cambios que dan para que yo sienta que esos son mis verdaderos representantes. Hombre, es que eso es modificar el sistema en sí mismo de la Constitución. Eso sería otra Constitución, no modificar la que tenemos. Sería otra cosa completamente distinta. Iríamos a una democracia participativa, una democracia directa o líquida que hablan los politólogos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Creo que no... vamos, democracia directa es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, pienso. Lo que sí que no estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, tanto Víctor como Juan Luis, es que habéis hablado de democracia representativa. Entonces, yo solamente quería puntualizaros que lo que tenemos en España ni se puede llamar democracia, ni se puede llamar representativa. Entonces, si nos agarramos a que la Constitución en el 78, pues, si nos agarramos a la mentira, vamos a decir, una mentira la podemos decir muchas veces, pero no por ello va a ser verdad. Que yo sepa, la democracia se caracteriza precisamente porque hay una representatividad y porque hay una separación de poderes. Y porque, digamos, la mayoría, o sea, la decisión de la mayoría es la que impera. Entonces, en España no impera la decisión de la mayoría. Aquí en España, por ejemplo, ahora lo ha dicho Pedro Sánchez, que él va a gobernar con el diálogo y con el consenso. Diálogo y consenso, que yo sepa, no tiene nada que ver con mayoría, por lo tanto no tiene nada que ver con democracia. O sea, él mismo ha confesado que no va a gobernar de una forma democrática, va a gobernar con el consenso y con el diálogo. Punto número uno. Punto número dos, hablamos de democracia. Una democracia, una circunstancia fundamental para que exista democracia es que exista separación de poderes. Separación de poderes es que se elija al presidente y a los diputados en elecciones separadas, ¿vale? Y que, bueno, se podría hacer de muchas formas, pero básicamente, si en España se eligiera al presidente de forma directa, como se hace en Francia, como se hace en Estados Unidos, por ejemplo, el problema que existe hoy del independentismo, pues estaría ya paliado inmediatamente. ¿Por qué? Porque el presidente sería presidente de todos los españoles y todos lo habrían elegido directamente. Y cuando hablamos cuando completan la frase con que democracia representativa, lo de representativa tampoco sé muy bien a qué viene, aunque también se dice por todas partes, porque ¿a quién representan las listas de partidos? No representan ni a los que votan, ni tampoco representan a los que lo han puesto. A los que votan no lo representan porque realmente lo único que hacen es dar un cheque en blanco allí con el voto y no le representan en nada. Y al que les ha puesto ahí en la lista tampoco lo representan, porque ¿cómo se va a rebajar ese a que ellos lo representen? Al final las decisiones las toma él. Y todas las decisiones y todas las leyes que se aprueban en este país, en este Congreso, se hacen mediante el voto imperativo, que está expresamente prohibido en la Constitución. Es decir, eso no se contempla el voto imperativo. Sin embargo, todos los partidos votan, los diputados votan a una a lo que le manda el jefe de partido. Y si alguno no vota, lo que le dice el jefe de partido, pues le ponen una sanción, lo multa. Es decir, en los propios estatutos de los partidos eso está perseguido. Entonces, con ello simplemente quiero decir que hablar de democracia representativa pienso que no es correcto. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso quisiera que me comentaran ustedes un comentario que hizo, una reflexión que hizo José ahora, que es que esto no es democracia, que el diálogo y el consenso no es democracia. Al regreso del corte me lo comentan. Nuevamente retomamos la tertulia, queridos amigos. Comentaba antes del corte José Munuera que Pedro Sánchez había comentado gobernar con diálogo y con consenso. Y tú decías que eso no era democracia. Le pregunto a Víctor y le pregunto a Juan Luis, perdón. Si eso no es democracia, ¿qué es la democracia entonces? Yo contesto rápidamente. Hay que saber lo que estamos hablando, porque si no sabemos lo que estamos hablando, aquí mismo podríamos parecer pues lo que sale por las tardes en Telecinco, a la Belén Esteban, al Sálvame y todas esas historias. Entonces, si no nos centramos, no podemos avanzar. Y en este sentido, claro, tenemos una Constitución que es el sistema político que nos enmarca a nosotros, ¿no?
¿qué es lo que preferimos? ¿Cuál es el modelo al que vamos? Porque todavía en esta mesa no se ha puesto de manifiesto. ¿Qué es lo que queremos volver a las leyes fundamentales de Franco? No, yo prefiero este sistema constitucional imperfecto y introducir las reformas que se estimen por necesarias para para acercar las instituciones al ciudadano. Pues como en Bélgica, como en Portugal, como en Dinamarca, la gente ahora mismo, como la propia Theresa May en el Reino Unido, gobiernan a través de pactos. La gente vota unos representantes políticos en una cámara, en un congreso, en una cámara de representación nacional o donde se estime oportuno. Y es esa forma de pacto la que opera y la que rige. Yo no lo entiendo de otra manera. El sistema del Reino Unido, que es el que tanto se habla porque tiene circunscripciones uninominales y donde el diputado o el que va a ser elegido está muy pegado a su territorio, pues nos encontramos también con que existen paradojas. Ahora llega una votación crucial, creo que en otoño, bueno, y ya lo ha habido anteriormente con el tema del Brexit, y esos diputados se han plegado también a los intereses de partido en este tema concreto. Por lo tanto, yo creo que esa es la historia. También, si queremos ir hacia el modelo francés, pues lo que hay que reformar es o bien la Constitución o bien la Ley Orgánica de Régimen Electoral, según aquellos aspectos que se quieran modificar. Pero, en fin, un poco lo que quería decir. Bien. Que son tantas cosas que intentaré resumir. Hablar en términos maximalistas de que no estamos en una democracia me parece ser más que exagerado. Gracias a esta Constitución, o gracias al consenso entre todos y todo lo que se viene desarrollando desde la dictadura de facto recuerdo en este país, hemos conseguido el mayor periodo de estabilidad y de desarrollo que hemos tenido en nuestra historia. Precisamente en el siglo XIX, que es el siglo del constitucionalismo español, que tuvimos tantas constituciones, fue uno de los siglos de peor recuerdo que podemos tener en nuestra historia. Precisamente por el devenir, las caídas de distintos gobiernos y tanta modificación de tantas constituciones. Esa es la primera. La segunda, que democracia es sinónimo de separación de poderes, en estricto sentido politológico no es cierto. El Estado de Derecho es el que nos da la separación de poderes. Podemos estar en una separación de poderes que no sea estrictamente democrática, pero no vamos a ir mucho más allá. ¿Que el Estado, la separación de poderes en España funciona? Razonablemente bien. De hecho, estamos en esta situación... El razonablemente bien, entre comillas, ¿eh? Sí, razonablemente bien. No es perfecto, no hay nada perfecto. No hay ningún país que lo tenga perfecto. De hecho, si estamos en esta situación es porque el partido que hasta ahora estaba en el gobierno ha sido condenado por unos jueces independientes diciendo lo que han dicho. Si no hubiese separación de poderes, eso no estaría ocurrido. Si están saliendo tantos casos de corrupción, desgraciadamente es porque existen, pero otro es porque los jueces investigan. Si se ha paliado en cierto modo y se han encauzado determinadas situaciones que todos conocemos en territorios como Cataluña, precisamente es por la separación de poderes. ¿Que pueda ser mejorable? Sí, hay que reformar, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. El órgano máximo de los jueces no debe estar nombrado por políticos en ningún caso. Determinados nombramientos del Tribunal Constitucional, evidentemente sí. Pero hablar que no tenemos democracia me parece al menos exagerado. Y luego hay otra. Nos habla, presidencialismo no tiene por qué se mejora un régimen representativo como es el que tenemos. Insisto, sigue siendo representativo, mejorable. Y bueno, ya lo que sí que no puedo estar de acuerdo, querido José, es en decir que consenso y diálogo van reñidos con democracia. Si lo que pretendemos es ir a sistemas de mayoría absoluta, en lo que el partido en el gobierno pase el rodillo absolutamente, como ha ocurrido tantas veces en este país, y que no se tenga en cuenta el sentir de otras opciones, creo que vamos mal. Prefiero partidos políticos, ya no partidos, pero sí políticos que sean capaces de sentar, sean capaces de razonar y ver lo que nos conviene a todos. Sí, porque hemos hablado Perdón, una cosa, Víctor, y después tú. Sí, porque simplemente apuntar unas cosas. Hemos tenido en el Reino Unido gobiernos que han tenido mayor número de escaños que de votos. Es decir, han llegado al gobierno
lo han liderado partidos políticos que no eran los más votados. Y también en este sistema de Reino Unido, donde el diputado está mucho más próximo a su, digamos, a su territorio, ¿dónde han quedado las minorías? Porque bajo mi punto de vista, con todo lo que haya que modificar, que estoy absolutamente de acuerdo, pero con el sistema electoral del periodo de la transición, lo que se consiguió es que esas minorías que ahora quieren alejarse de la política nacional, que se encuentran en la periferia de nuestro estado, lo que hicieron era, a través de este sistema donde en su provincia y en sus circunscripciones los sobrerepresenta, hay que decir que esa fórmula permitió que se acercaran a la política nacional, que estuvieran dentro del sistema y que no, durante muchos años, no nos hicieran desafíos de esta magnitud que se produce. Tengo que hacer una acotación, Víctor. Lo hicieron y no lo quisimos ver. No. Lo hicieron y no lo quisimos ver. Había una política... Llevan 40 años haciendo un desafío y no lo quisimos ver hasta ahora. Llevan 40 años con una política de pacto y con un sistema electoral... ¿Pero a qué precio? Bueno, al precio que nuestro sistema está establecido. Yo prefiero eso que no a lo que ha provocado el señor Mariano Rajoy con esta situación. Yo quisiera, unos como otros, centrarme un poco en las preguntas que tenía al comienzo y pongo una cuestión sobre una realidad. Tenemos un presidente de gobierno que en 2 oportunidades fue a elecciones y perdió. ¿Okay? Punto. Pero ese presidente que en este momento legalmente y constitucionalmente tenemos en el gobierno. Legalmente y constitucionalmente. Un ciudadano podrá pensar, ¿dónde está la falla, si es que la hay, para que ese presidente que no ha votado la mayoría sea de manera inconsulta por mí colocado en la presidencia del gobierno? Quisiera una reflexión sobre eso. Pues la respuesta es muy sencilla. Esa pregunta que tú haces, la respuesta está en el consenso y el acuerdo. Eso es lo que ha traído como consecuencia que tengamos a un presidente que está ahí gracias a un consenso y un acuerdo. Entonces, si eso es democracia, pues yo la verdad es que no la veo por ningún sitio. Y cuando hemos comentado aquí lo de la separación de poderes, creo que no me ha quedado claro la separación de poderes por la explicación que ha dado Juan Luis, porque cuando se elige al presidente, que no se elige, que se elige una lista, y esa lista es la que elige luego al presidente, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el mismo origen, y además son los que nombran al Consejo del Poder Judicial, que me expliquen dónde está la separación de poderes, porque yo sigo sin verla, a pesar de lo que ha comentado Juan Luis. Entonces, cuando hay consenso y hay acuerdo, realmente, vamos a entender una cosa, consenso, ¿qué es consenso? Consenso se está sacando de contexto, se sacó de contexto cuando la transición, cuando Aznar empezó, Adolfo Suárez empezó a hablar se empezó a hablar del tema del consenso. ¿Qué es consenso? El consenso se conoce el consenso social, eso sí existe, pero el consenso político no existe, ni el consenso deportivo. Ejemplo de consenso social, en una boda, la única que va de blanco es la novia. Hay un consenso social de que a nadie se le ocurre ir vestido de blanco a una boda. Eso se llama consenso. Se ha pactado, se ha acordado, no. Es una cosa natural, es un consenso social. Un consenso deportivo. Por ejemplo, un consenso deportivo. ¿Alguien toleraría que jugaran en el Madrid y el Barcelona y llegaran en el vestuario a un consenso que dijeran, oye, si cuando lleguemos al minuto 85 vamos empatados, vamos a no meter goles? Nos quedamos ahí peloteando y tal y no metamos goles porque, claro, metemos un gol en el último minuto, es un problema. Eso sería un consenso. ¿Alguien entendería un consenso en el ámbito deportivo? Pues es incomprensible un consenso en el ámbito político. Eso es incomprensible. Lo que pasa es que aquí llevamos 40 años machacándonos con el consenso, como si eso fuera la panacea, ¿vale? Y el acuerdo ni te cuento, porque el acuerdo, ¿quién sabe el acuerdo? ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe lo que se ha pactado ahora mismo con el PNV? Bueno, hablaré después de eso. Comentaba en una oportunidad conversando con él, el diputado Martínez Baños, que él decía que no había habido ningún pacto con los partidos, salvo el ánimo de todos de sacar a Mariano Rajoy del gobierno, que no había habido más pactos. Yo, pues, a Martínez Baños le creo. Realmente. Hombre, eso se cae en el mismo momento que lo dice,
Porque si yo recuerdo bien, Pedro Sánchez lo primero que dijo allí en el Congreso era que iba a respetar los presupuestos que hace una semana decía que no valían. ¿Por qué hizo eso? Porque se lo impuso el PNV. Lo que pasa es que el PNV se ha pegado un tiro en el pie. El PNV pensaba que iba a matar dos pájaros de un tiro y se ha pegado un tiro en el pie, porque se ha cargado los presupuestos. Y ahora hay una cosa más grave todavía para el PNV, y es que la ciudadanía está tomando conciencia de que no es lógico que un partido con 250.000 votos tenga un grupo parlamentario, 285.000 votos, tenga 5 diputados y un grupo parlamentario propio. Y, por ejemplo, un partido que se llama Animalista, con el que yo no tengo nada, ni a favor ni en contra, con esos mismos votos no tiene nada. Entonces, el problema que tiene ahora el PNV es que la ciudadanía, los tontos útiles, que son los que votan, porque no se le puede llamar de otra forma, con todos los respetos, porque están utilizados por el sistema, se están dando cuenta de que son tontos útiles, y entonces resulta que el PNV ahí es el que vuelca la cosa para un lado o para otro. ¿Pero cómo la vuelca? Por debajo de la mesa, con la negociación. Con eso que dice esta persona que tú dices que no ha existido, cuando el propio Pedro Sánchez dice que va a mantener los presupuestos. Pues que me expliquen por qué los va a mantener. Víctor, Juan Luis, el nombramiento de Pedro Sánchez a nivel de ciudadano es legítimo a nivel de ciudadano. Yo puedo entender que ese presidente que está ahí me representa a mí, no habiendo sido votado por mí en 2 oportunidades. Sí, y pasamos a otro punto ya. Muy brevemente, todavía no explica José cuál es su alternativa o cuál es su modelo. Parece que ha hablado con Pedro Sánchez más que con él mismo, con sus ministros o con la gente de partido. Conoce más que conocemos los propios de la calle. Hay que decir, y el señor Mariano Rajoy lo fue, tuvo mayoría, sería el más votado, pero en el sistema de representación que tenemos ahora mismo no llegó a la mayoría absoluta de los votos en ninguno de los momentos. 170 escaños consiguió, 137 diputados. Lo fue. Yo me lo pregunto. Hay ahora una moción de censura con el respaldo de 180 parlamentarios. Detrás de esa gente hay 12 millones de personas. Hombre, digo yo que algo... O es que ese día, que cuando fueron a votar, se equivocaron 12 millones de personas. Bueno, pues ha sido, en este juego parlamentario que tenemos, pues ha permitido que Pedro Sánchez tenga capacidad de llegar a pactos que Mariano Rajoy y el Partido Popular pues nunca lo tuvo. Y en cuanto a lo que dices del presupuesto, esa es la viva imagen de lo que tú dices, de que sí existe, bueno, de lo que tú niegas, mejor dicho, sí existe separación de poderes. ¿Por qué? Porque hace una semana fueron aprobados unos presupuestos de una Cámara que funciona de manera independiente a lo que es el gobierno, y por lo tanto él ha asumido eso. Como ahora, cuando sea presidente del gobierno, si la Cámara establece que salga una ley de la eutanasia, por ejemplo, o de muerte digna, o de lo que nos imaginemos, pues lo tendrá que acatar, porque como no hay un gobierno, mejor dicho, una Cámara que es monocolor, al igual que lo es el gobierno, pues juega con más independencia. Yo lo veo claro. Juan Luis. Bueno, partiendo de la legalidad y legitimidad que comentabas, lo que siento al final la ciudadanía es complejo de determinar. Es cierto que hay determinados movimientos, y sobre todo fomentados en redes sociales, que están diciendo, bueno, si este señor me representa, no me representa. Yo creo, y ahí coincido en parte, solo en parte con Víctor, que bueno, pues exactamente igual que Rajoy. Rajoy le habían votado, o sea, tenía 130 y tantos. Lo que pasa que a diferencia, diputados. Sí. A diferencia de Mariano Rajoy en su momento, sí, yo creo que la gente no discute los pactos, porque son en este momento una opción democrática. Lo que discute la gente es con quién pactas. O sea, no, por supuesto, que esa es la segunda de las partes. Con alguien que está manifiestamente intentando romper España. Ese es el problema, porque decía Víctor, es que, bueno, estos votos de los 180, creo que han sido 180 los que han conseguido. Sí, estos 180 representan a 12 millones de personas. Bueno, pero también están diciendo todos y cada uno de los partidos, excepto creo que es Podemos, que ellos en realidad no han pactado nada. Que lo único que han hecho ha sido votar a favor de la moción de censura para quitar a Mariano Rajoy. Es complicado de creer. A mí me resulta muy complicado, personalmente como ciudadano.
no, yo no puedo decir que este señor me representa, ese señor es mi presidente del gobierno, me guste más o me guste menos. ¿Cómo ha llegado? ¿Qué pactos? Eso es lo que hay que analizar bien. Y creo que se va a ver muy pronto. Si en el desarrollo de los meses se va a ver muy pronto lo que ha pactado y lo que ha dejado de pactar. A mí me parece, ya desde un punto de vista político, una equivocación muy grande la que ha tenido el PSOE, en este caso apoyándose de esos partidos. Creo que la opción, tanto para los partidos políticos que tanto pregonan el fomento de la participación y las elecciones, se debería haber ido a unas elecciones. Creo que será el sentir general de la ciudadanía y que desde un punto de vista de partido el PSOE se ha equivocado. ¿No crees tú, Juan Luis, que el abrirse unas elecciones con un posible ganador, que lo sabemos todos porque las encuestas lo dan exactamente, de alguna manera fue uno de los pactos que se llegaron? O sea, yo te voto. Por eso te digo que de repente mucha gente siente que no lo representa. Te dice, yo te voto, pero agota la legislatura. Porque si celebramos elecciones antes, posiblemente los resultados no sean del color que yo quiero. Claro, lo que pasa es que aquí ya sí que entramos y en esto sí que doy la razón a José. Es que claro, entonces estos representantes nuestros que están mirando. Las consultas, las estadísticas, las distintas encuestas lo están mirando el interés del país. El problema es que no están mirando el interés del país, están mirando las sensaciones de voto que puedan tener o no los ciudadanos para saber los escaños o no que en cada momento me convienen. Entonces, ¿qué estamos fomentando? El interés nacional, el interés de España, o estamos buscando el interés de cada partido individual, que a mí me parece que es lo que se está buscando en este caso, intentando no votar porque supuestamente hay un partido que parece que tiene más intención de voto que demás, que ojo, luego se tiene que materializar en la realidad, que sabemos que las estadísticas electorales, las encuestas electorales no son muy exactas. Sí, yo varias cosas. No, perdón, me había pedido la palabra antes. No. Pepe, perdón. Cuando termine. No, yo creo que lo que se discute es lo que no se conoce. Y no se conoce que en este país existe el artículo 113 de la Constitución, que establece el mecanismo de la moción de censura, que fue refrendado y votado por todos los ciudadanos el 6 de diciembre, creo que de 1978. Y por lo tanto, eso nace también de la soberanía nacional. Pero te decía antes, perdón, Víctor, Pero, la pregunta mía inicial era, ¿no llegó la hora de revisar algo que hasta ahora ha funcionado? Pues revisémoslo. Parte de lo que estamos aquí hablando. Revisémoslo, pero eso es un mecanismo que está... Pero claro, se hablan de intereses. ¿A qué intereses nos acogemos? Nos acogemos a los intereses de ciudadanos. Hacemos ya unas votaciones, por un lado, porque es que el Partido de Ciudadanos un día dice una cosa y otro día dice lo contrario. Por un lado dice que Rajoy se tenía que haber ido antes, que tenía que haber dimitido, que tenía que haber convocado elecciones. Luego es el único partido que respalda la corrupción del Partido Popular, que era lo que se estaba votando en esa moción de censura. Es decir, ¿cuál es el argumento o cuál es a lo que nos acogemos? Y yo, bajo mi punto de vista, me parece un poco una forma de hacer política un tanto miserable, decir que, claro, esto lo utiliza siempre la derecha. Cuando no es ETA, son los independentistas que vienen a romper España. Pues yo creo que lo que garantiza Pedro Sánchez es un diálogo para fortalecer los lazos de convivencia y de cohesión social de este país, sin renunciar a nuestros principios. Yo lo tengo clarísimo. Pepe. He preguntado, antes de que interviniera Víctor, que si había llegado el momento de revisar algo que ha funcionado durante 40 años y la realidad es que es algo que no ha funcionado durante 40 años. Y la prueba la tiene... Un periodo de estabilidad y de... Claro, nos dio un periodo de corrupción plena desde el origen, desde el primer día. Si la Constitución que tenemos y el régimen que tenemos es un régimen... Hay que decir, en un país hay libertad cuando uno se puede expresar con libertad y decir lo que piensa. Cuando las cosas hay que cambiarles los nombres y hablar con eufemismo y hablar con cosas de estas, eso es muy sintomático de que no hay libertad. El régimen que hay en España, su origen es Franco y por tanto es un régimen ilegítimo. Sí, no hubo un sujeto constituyente, o sea, el pueblo no hubo una ruptura y el pueblo dijo, bueno, queremos esta constitución. No, señor. Entre 7 se juntaron ahí y en secreto
y hicieron una constitución. Y esa constitución se le planteó al pueblo español y el pueblo español la votó, ¿vale? Pero esa constitución es la que nos ha traído hasta hoy. ¿Pero cómo nos ha traído hasta hoy? A base de corrupción. O sea, eso es incuestionable. Es decir, antes se hablaba de estabilidad y tal, sí, estabilidad, de corrupción es lo que hay, pero se ve, por ejemplo, que hay casos, ¿no?, de corrupción, de que si la familia Pujol, que lleva robando desde los 80, que si la Gürtel ahora, que es lo que supuestamente ha causado que se haya echado al presidente, pero eso no es la corrupción realmente. Es decir, esa corrupción supone mucho dinero, pero esa no es la más grave. Es decir, la corrupción que estamos viendo, la que estamos percibiendo, la que está aflorando, voy a poner un ejemplo, esto es como cuando va a un bar... Me lo pones después del corte comercial. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la última parte de la tertulia. Tenía la palabra José Munuera. ¿Ibas a dar un ejemplo, José? Sí, bueno, quería decir que el sistema que tenemos se sustenta sobre la corrupción. Es un sistema que la corrupción que hay es sistémica. O sea, no es del PP, no es del PSOE, no es de la familia Pujol, no es del Chistorra no es de... O sea, es generalizada, es una sistémica. Voy a poner un ejemplo y es cuando uno llega a un bar. Todos hemos ido a un bar y hemos pedido una jarra de cerveza, ¿no? Y va el del bar, te echa la jarra de cerveza y la llena, y de pronto se pasa un poco en la presión y empieza a salir cerveza y se moja la copa y se moja la barra y tal, ¿no? Esa es la corrupción que estamos viendo, la que desborda la copa, pero la que no vemos es la que llena la copa. Y esa corrupción que llena la copa, esa copa de cerveza, es la que se gestó con el régimen del 78. Porque si no, este régimen sería insostenible, totalmente insostenible. ¿De qué corrupción hablo? Pues la corrupción que inunda todo. Es decir, desde las universidades, y cómo puede ser que se den títulos, se den una serie de circunstancias... Vamos a ver, Víctor, perdón, Pepe, esa corrupción no es del sistema, es de las personas que conforman el sistema. Claro, la corrupción es de humanos, sin nombre y apellido. Tiene razón, pero es que este sistema se forjó para la corrupción. No tiene otra explicación. Las listas de partidos ya es por sí solo, ya es un factor de corrupción. Es decir, que un sistema se levante sobre listas de partidos es factor de corrupción. Que no haya una separación de poderes, que no se elija a los diputados, a la Cámara de Representantes, al legislativo, de forma separada que al ejecutivo, también de alguna forma trae una corrupción. Pero el origen de la corrupción, el origen está en que este sistema, que era ilegítimo, se quiso hacer legítimo. ¿Cómo se quiso hacer legítimo? Pues con la Constitución que tenemos, dotándonos de una Constitución. Víctor o Juan Luis. ¿Sobre qué pregunta estábamos, sinceramente? Yo pregunté, yo estaba hablando... Si quieres, te cojo el hilo y te iba a decir, pues sinceramente me parece una barbaridad que después de 40 años de constitución, de periodo democrático en este país, pues se digan estas cosas. ¿Cuál es la alternativa? Nos vamos a ir de la tertulia y todavía seguimos sin saber cuál es la alternativa de la que se nos habla. Es cierto, hay una corrupción institucional, así lo dice la sentencia del caso Gürtel, una corrupción que llegaba y que estaba hecha a medida de un partido político y que por eso hay una moción de censura. Insisto, yo creo que el periodo democrático que inició en la transición, si lo vemos desde una perspectiva objetiva, bajo mi punto de vista, no había otra alternativa. Y lo que se hizo plenamente acorde, con consenso, con pacto, para no llegar a otro periodo, porque a lo mejor, si no hoy estuviéramos hablando de Constitución, pues a lo mejor estuviéramos hablando de otros 25 años de golpes de Estado, de dictadura y de sistemas, pues eso, no democráticos e indeseables. Un apunte muy rápido sobre lo que decías. Sí. O ibas a formular una pregunta. Es rapidísimo, que era respecto a lo que decía José. Creo, hablar de corrupción sistémica, hablar de que el problema de la corrupción es por un sistema de partidos o no, muy mejorable evidentemente. No, yo creo que no es así. La corrupción parte de las personas. Otro tipo de sistema que no hubiese, que hubiese otro modo de designación de los representantes políticos, que al final tiene que haber, ahí creo que estamos todos de acuerdo, porque si no, no sé de qué estamos hablando. Si hay representantes políticos, serán personas. Si esas personas no son decentes,
va a haber corrupción. Da lo mismo el sistema. ¿O es que una persona cuando accede a determinadas conductas de corrupción está pensando, es que espérate, que esto lo hago conforme a la Constitución del 78? No, se hace porque se hace. Se hace porque eres un corrupto, ya seas político, seas funcionario, seas empresario, pero no se fomenta. Lo que pasa a veces, Juan Luis, que también es cierto y comparto en parte contigo, pero a veces uno es corrupto incluso por omisión. Al tú deberte, eso de alguna manera comparto con lo que dice Pepe, al tú deber la sumisión a un partido, y aún no siendo corrupto tú, estás contribuyendo a la corruptela del partido, porque te debes al partido, porque tú sabes que el partido es el que te coloca y te descoloca. Entonces... voy a ir más lejos todavía. Espera que termine. Le hice una cosa. Solo un segundo, porque aquí hay una cosa que ya al final me pierdo un poco porque siempre me he perdido. El sistema de partidos manifiestamente mejorable, estamos de acuerdo. Pero es que con otro sistema de partidos, con otro sistema de representación política, al final que vas a tener grupos de presión, o es que no te debes o es que hay alguien que no se debe a los grupos de presión. Es que no podemos estar hablando en abstracto. Es que al final el motivo, las circunstancias humanas siempre están condicionadas por presiones, por intereses, por determinados movimientos. El pensar otra cosa es desconocer absolutamente la naturaleza del ser humano. Simplemente hay que encauzar y hay que tener los mecanismos suficientes como para poder remover a las personas que no se comporten legalmente y no se conformen con un criterio político. ¿Tú crees que lo he visto en el Congreso de los Diputados el día 1 de junio, Sí. toda la gente que levantó la mano a favor y en contra de algo, lo hacían convencidos de lo que estaban haciendo o eran por una imposición sutil del partido? Sea este con lo que sea, ¿eh? Hombre, absolutamente el 100%, imagino que no. No, bastante menos del 100%. Bueno, yo no estoy en la mente de esos señores, pero no lo sé. No lo sé. Pero insisto, es desconocer la naturaleza humana. Es que... La naturaleza humana... Y en cualquier caso es legal y legítimo lo que allí pasó. Nadie está discutiendo que sea legal. Lo que se hizo, porque las leyes, precisamente el derecho, dice lo que es legal. Es decir, eso es impepinable. Pero en cuanto a lo que decías de los grupos de presión, que también se llaman lobbies, los lobbies existen en todos sitios, ¿vale? Lo que pasa es que los lobbies en los países decentes están registrados y cuando dan una aportación a un partido político queda registrada y se dice, oye, la Asociación Nacional del Rifle le ha dado 10 millones de euros al Trump. Entonces todo el mundo sabe que la Asociación del Rifle está con el Trump. Aquí eso no se sabe. Por lo tanto, los grupos de presión existen, el problema es que no hay control, no hay ningún control sobre ningún grupo de presión, ¿de acuerdo? Y encima lo que dicen de las puertas giratorias y todas esas cosas que al final es un círculo vicioso, ¿no? Y antes me ha preguntado Víctor que cuál era la alternativa. Yo simplemente quería apuntarle que primero tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Lo que tenemos no es una democracia representativa, Víctor. Lo que tenemos se llama oligarquía de partidos estatales. Técnicamente eso es lo que tenemos. Lo podemos llamar como queremos. Eso es como uno que se llama Juan y la abuela le llama Felipe, porque el abuelo se llama Felipe. La abuela le puede llamar como quiera, pero en el libro allí pone Juan. Entonces, lo que nosotros tenemos es una oligarquía de partidos estatales. Y lo que tú dices, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es una democracia representativa, que es lo que no tenemos. Sí, porque claro, el problema es que porque como estamos diciendo que tenemos, pero realmente no lo tenemos. Esa es la respuesta a la pregunta que me has dicho. La alternativa es esa, no es otra. Bueno, sí, pero eso lo tienes que desarrollar más porque con solo el titular no basta. Yo creo que hay gente, como el señor García Margallo, que él ha sido crítico con su partido. Ha dicho el señor Mariano Rajoy tenía que haber dimitido, tenía que haber sido presidente en funciones y a la vuelta de 2 o 3 meses tenía que haber convocado elecciones. Yo creo que eso va también... ¿Qué le pasó a García Margallo por opinar de manera diferente? Sí, claro, le pasó que anteriormente lo quitaron de ministro, efectivamente. Pero para eso también hay que ser valiente. Cada uno tiene que decir lo que opina en su casa y bueno, pues ya está. Si por no someterte a esta disciplina de partido, pues va a ocupar la 8ª fila en el Congreso de los Diputados, pues bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay alguien con sentido crítico y en fin, ojalá todos los del Partido Popular hubieran opinado como García Margallo. Seguro que sus expectativas electorales hubieran sido mejor. Y Pedro Sánchez también se lo dijo. Dimite usted y convoque elecciones y sin ningún problema. Si no, la moción de censura seguirá adelante. ¿Qué creen ustedes
y esto se sale un poco del tema, que no dimitió Mariano Rajoy. ¿Por qué no dimitió? Hubiera tenido un poquito más de respiro en la presidencia, hubiera podido hacer de repente algunas cosas, aún estando en funciones, saber algunas cosas, o haber tenido tiempo de explicar algo. ¿Por qué no dimitió? Piense que el periodo, si hipotéticamente se agota la legislatura, una especie de rearme interno, de reestructuración y de recuperación de muchos votos perdidos. Es una opción, pero estar en la cabeza de Mariano Rajoy es harto complicado. No dimitió cuando ya se sabía que el PNV no le iba a apoyar, ¿no? Cuando tuvo oportunidad de dimitir, ¿por qué no dimitió? Pero que ya se sabía que no iba a salir él. Cuando él sabía que no iba a salir, ¿por qué no dimitió? Vale, porque él antes tenía la esperanza, o sea, él no esperaba porque realmente el daño causado ha sido gravísimo, realmente. Bueno, realmente a su partido yo pienso que, en mi opinión, que a la larga él lo ha hecho para favorecerlo, porque no ha reconocido la culpa de alguna forma y ahora con su dimisión abre la puerta a que el que entre tenga tiempo suficiente para batallar en las próximas elecciones. Entonces, pienso que él, desde el punto de vista, o sea, la jugada política, con el sistema tal y como lo tenemos, la jugada política tal y como la ha hecho, pienso que la ha hecho muy bien para la situación en la que estaba el PP. Esa es mi opinión. Sin embargo, ¿Qué aspiras? Los que peor han jugado las cartas... ¿Qué crees tú? ¿Que Pedro Sánchez hará bueno a Rajoy? Pedro Sánchez no va a poder gobernar. Es decir, la moción que ha hecho consiste en quitar a Rajoy. Pero gobernar, lo que es gobernar, no va a gobernar, no puede gobernar. Entonces, ¿qué va a hacer? En mi opinión, pues lo que va a hacer va a ser tratar temas secundarios, que si el impuesto al sol, que si es decir, cosas secundarias que de alguna forma, porque en política profunda no va a poder entrar porque no le van a dejar, es decir, porque no tiene votos para entrar ahí. Es imposible. Entonces, como no lo puede hacer, pues va a estar un poco ahí, jugando, negociando. ¿No es eso lo que estás tú planteando y de lo que se sonríe Víctor, de alguna manera un indicativo de que este sistema tiene que ser mejorable? Porque un error de estas características, con una moción de censura como se hizo y dejando al país en el limbo, según tu opinión, durante N años, 2 años, 1 año, no es una cosa que llama a la reflexión, decir, señores, hay que hacer algo que esto no suceda. ¿No es eso? Pregunto simplemente. Pero si en el limbo estábamos ya, en el limbo de la corrupción, en el limbo de las desigualdades sociales, los pensionistas en la calle, gente reclamando un pacto de Estado contra la violencia de género, estábamos en una situación dramática bajando las partidas de sanidad y educación, es decir, los números macroeconómicos pues probablemente saldrían con gente con sueldo a lo mejor y con contrato de una semana a 4 y a 5 euros que se les pagaba la hora. Pues bueno, si ese es el milagro español, pues vale, que lo compre quien quiera, pero la realidad es la realidad y aquí lo que se plantea Pedro Sánchez es revertir toda esa situación y tiene, vuelvo a repetir, toda la legitimidad del mundo de una Cámara que salió en el año 2016 y vamos a darle tiempo porque todavía no sabemos... Te doy la palabra, pero para lograr eso, Víctor, hay que reconocer que se requiere mucha voluntad de todos los partidos para hacerlo. Y dentro de los partidos hay mucha gente que apuesta a perder, porque le va a hacer un daño grandísimo a Pedro Sánchez, y lo está haciendo con conciencia. Por lo tanto, no lo veo yo tan fácil como tú, perdón. Bueno, y ojalá me equivocara, Sí, pero ojalá me equivocara. Quien apuesta a eso es porque no conoce al Partido Socialista. Bueno, me sigue sorprendiendo que Víctor, con buena intención, pero siga recordando las corrupciones del Partido Popular. O sea, me sorprende que desde el PSOE se sigan manifestando posturas de corrupción cuando tienen la que tienen en Andalucía. O sea, me sigue sorprendiendo mucho cuando tienen en el banquillo, por el caso de los ERES, a sus anteriores 2 presidentes de la Junta de Andalucía. Y que se critique precisamente a Ciudadanos, que son los que les están brindando el apoyo. Precisamente Ciudadanos que les brindó el apoyo a Pedro Sánchez en sus intentos de principio de legislatura para ser nombrado presidente. Pero insisto, es que de los 2 partidos que nos han estado gobernando hasta ahora, con la crisis nos sigan hablando de corrupción, al menos me resulta paradójico. Pero ahí hay varias diferencias. Hay un estudio, estudio que elabora la Unión Europea, no recuerdo ahora el nombre que lleva,
Habla, y ahora lo doy. Habla tú, termina tú que ibas a decir algo y ahora te doy el nombre. No, yo lo que quiero decir es que ahí hay varias diferencias. La primera es que el presidente de la Junta de Andalucía han asumido responsabilidad política y no están en su cargo. La otra diferencia pues es que no tenemos una sentencia al respecto todavía sobre los ERE, sobre el caso Gürtel, sobre el caso Púnica, sobre el caso Lezo, sobre el caso Totem, sobre el caso que queramos seguir hablando, pues sí lo hay. Lo que dice la sentencia de Gürtel es que es que el Partido Popular montó desde el año 1989 un engranaje de corrupción institucional. Vamos a ver lo que queda en los ERE y si hay que asumir. Comento, Víctor, pues, sí. La Comisión Europea publica cada 3 años, el último fue en el año 2017, su índice de competitividad regional, que evalúan a los 28 países miembros de la Unión Europea. El índice incluye diversos subíndices, el de mayor interés es el de la corrupción. Según el documento de la Comisión Europea, la comunidad autónoma de La Rioja es la menos corrupta. La Rioja, ¿eh? En el extremo opuesto nos topamos con la comunidad con la incidencia más alta en corrupción, que es Andalucía. Sí, cuando hablamos de corrupción, ya lo he dicho antes, estamos viendo la corrupción, la que desborda la copa. O sea, estamos viendo la corrupción del ladrón, de los que roban, pero que son tan tontos que llaman por teléfono y les pinchan los teléfonos de la Guardia Civil y van dejando una serie de rastros, ¿no? Como esta gente de la Gürtel o los de los ERE o los Puyol. Es decir, estamos pillando a los ladrones de gallinas. Es decir, los ladronzuelos son los que están cayendo, porque claro, llevan tantos años robando, llevan tantos que ya se van confiando y ya se creen que bueno, pues que pueden hacer lo que quieran. Pero la corrupción, la gorda, la que realmente está perjudicando al país, porque esta por supuesto lo está perjudicando, pero no es la mayor. Es decir, corrupción, porque cuando por ejemplo se hacen líneas de AVE para que trabaje una constructora, o se hace, por ejemplo, se construyen unas pistas deportivas cuando no hacen falta, o se hacen, por ejemplo, en la ayuda al desarrollo, pues se le da al país de Mozambique, se le dan 40.000 millones de euros de los que pagamos los impuestos y resulta que esos 40.000 euros se canalizan a través de una empresa, que esa empresa es de la familia tal y los Puyol se llevan una comisión. Es decir, esa corrupción, esa no trasluce, pero esa es la gorda, o sea, la que está destruyendo el país, la que está destruyendo la nación. Me quedan 5 minutos, 6 minutos escasamente. Me gustaría 2 para cada uno y que al margen de lo que quieran, o sea, junto con lo que quieran poner, me hagan una reflexión cortica de lo que a su juicio representó el 1 de junio, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué sucedió ahí y qué representa eso? Al margen de la otra opinión, otra reflexión que quieran hacer. Sí, bueno, representó la normalidad de un sistema con sus peculiaridades y que era la primera vez, y quizá lo que nos sorprende es que la primera vez que se había realizado. Desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista político, entiendo que no era ni muchísimo menos el sentir de los ciudadanos, que hubiesen preferido, en todo caso, ir a unas elecciones en las que se hubiese votado y se hubiese reorganizado todo mucho más. Y sobre todo, hasta creo, y ya me aventuro en la mente de los demás, cosa que no me gusta, hasta el sentir de muchos votantes del Partido Socialista que creo que no entienden cómo han consentido el apoyo de determinados partidos políticos. Y sobre todo me centro, lo que me duele especialmente, en partidos como Bildu. No es un pasado, es una trayectoria en la que yo no me sentiría ni nada cómodo. Ya pero Bildu en concreto, nada cómodo. De alguna manera, intuyo por lo que está diciendo Juan Luis, sí, que lo sucedido en el 1 de junio nos obliga a reflexionar sobre lo que tenemos y sobre si es lo que queremos. Exacto. Creo además que sí que hay que modificar determinadas cosas. Se puede funcionar más o menos bien, pero todo es mejorable, por supuesto. Hay mecanismos para hacerlo, incluso sin alterar la propia Constitución. Unos mecanismos de reforma de la LOREG. La ley electoral debe ser modificada, entiendo, tiene que determinar otro tipo, si no de circunscripciones, otro tipo de repartos. Por ejemplo, yo soy segoviano y era muy curioso, observaba, antes repasando unos datos, en Segovia el precio, con perdón, en votos que cuesta un diputado son 40.000 votos. Murcia, que curiosamente está en la media del país, es 104.000. Es decir, los segovianos
con 40.000 elegimos un diputado, los murcianos necesitan 140.000, 2 veces y media más o menos. Es un sistema que tiene que ser modificado, no es representativo, ¿no? Esto, y por ejemplo, el dato que daba José, lo había observado muchas veces y estoy de acuerdo. Equo tiene más votantes que Bildu y no sé si el PNV, pero que Bildu seguro. Entonces, hombre, no es representativo y todo ese tipo de cosas tiene que ser modificadas. Sí, para mí es sorprendente la derecha lo que hace, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, lo que hacen para no hablar de la corrupción del Partido Popular y de no hablar porque han apoyado a Mariano Rajoy. Cuando no nos interesa hablar de ese tema, pues sacamos a Andalucía. A mí, por ejemplo, me parece mucho más interesante hablar de mi entorno que más cercano me rodea, como es Murcia, donde los periodos de supuesta estabilidad lo ha derrotado, o lo ha derrocado, mejor dicho, el propio Partido Popular con sus casos de corrupción, como puede ser con el señor Pedro Antonio Sánchez, que todo el mundo nos sonará. Claro, por supuesto, el sistema electoral obedece a la ingeniería política de las mayorías que se dan en cada circunstancia. Tenemos un sistema electoral que viene de UCD, donde, como decía el compañero, en las circunscripciones pequeñas se sobrerepresenta o están sobrerepresentadas, al contrario que pasa con las más grandes. Pero ahí hay una historia. ¿Qué hacemos con las minorías en este país? Yo creo que hay que abrir las listas, que las listas deben ser abiertas, que se deben modificar y seguramente debe haber una bolsa de diputados que se repartan a nivel nacional. Pero ¿qué hacemos con las minorías en este país? Porque yo lo prefiero que estén dentro del sistema a que estén fuera. Lo que pasa es que en este momento, como está estructurado el sistema electoral, beneficia a los partidos del sistema, sin lugar a dudas. Entonces, por supuesto, nadie va a tirar la piedra a su tejado. Claro, el sistema electoral. Si esto perjudicara al PP y perjudicara al Partido Socialista, pues seguramente si los perjudicara, otro gallo cantaría, pero... Sí, pero ese sistema electoral no es infalible, como se ha demostrado, porque ahora mismo el arco parlamentario está muy fragmentado y evidentemente ese sistema electoral responde a las mayorías y lo que hace es fomentar gobiernos estables de mayoría. Fragmentado, Víctor, si hubiera un sistema electoral más equitativo. Porque hay partidos ahí que están en el gobierno, están en el Congreso, que no tenían por qué estar. Y los que tenían que estar, no están. Sí. Pepe. Yo, si me lo permite, y terminamos ya, sí, Yo, si me lo permite, voy a leer una nota que me escribí a mano. Sí, es corta, pero es una reflexión que hice cuando estuve preparando este programa y me permito que la lea. Y atiende a lo que tú has preguntado. O sea, casualmente atiende a eso. En cuanto a mi opinión sobre lo que pasó el día 1. Para mí lo que pasó el día 1 atiende al refrán de que no hay mal que por bien no venga. Lo bueno de lo que ocurrió la semana pasada con la moción de censura es que el sistema ha sido capaz de desalojar de la presidencia a un presidente del Ejecutivo corrupto. Lo malo es que los electores, los ciudadanos, se han dado cuenta de que no pintan nada en esta oligarquía de partidos estatales. Y me pregunto qué puede ocurrir cuando los ciudadanos que han visto y oído el engaño no vayan a votar, porque ha quedado muy claro que hoy en España los votantes son los tontos útiles que mantienen esta oligarquía. Los que voten en las próximas elecciones, aunque muchos ya lo hacían con la nariz tapada, porque es gracioso que este presidente haya caído por corrupto, cuando la corrupción es generalizada y afecta a todas las instituciones del Estado, y especialmente a todos los partidos políticos. Pero ahora, además, los que voten tendrán que ir, además de taparse la nariz, también tendrán que taparse los ojos y los oídos, para no oír ni ver el manejo que, aunque siempre ha existido, pero que esta vez, lo del otro día, ha sido algo ya tan descarado y sin tapujos, que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, especialmente, como con la connivencia del PNV, que ha intentado matar 2 pájaros de un tiro, o sea, quedarse con la pasta de los presupuestos y apuntarse el tanto de haberse liquidado a Rajoy, con un número exiguo de votos en proporción a lo que hay en la nación. Por lo tanto, en las próximas elecciones, el que vote tendrá que ir no solo con la nariz tapada, sino también con los ojos y los oídos cerrados, puesto que le quedará solo una mano libre para depositar el voto y la boca para después despotricar de que los políticos son unos sinvergüenzas. Pero habrá actuado como lo hace una marioneta sujeta, en este caso, por los hilos de los medios de comunicación, tan corruptos como el propio sistema que los mantiene. Por eso es que en este modesto programa de televisión quiero agradecer el mérito que tiene por ser el paladín en España de la libertad política colectiva. Muchas gracias. Quiero darle un segundito a cada uno más porque te extendiste más de la cuenta. Víctor,
Un segundo más solamente. Muy brevemente, para mí Pedro Sánchez tiene toda la legitimidad del mundo. Hubo unas votaciones, salió un parlamento fragmentado, el mecanismo constitucional es legítimo porque así lo refrendaron los españoles cuando se hizo el referéndum, y lo que hace José me parece un populismo barato de la peor calaña. Perdona, pero no admito que estás descalificando, por favor. Yo no estoy diciendo ningún populismo. Si decir la verdad, perdona, Víctor, si decir la verdad es populismo, entonces entonces sí te entiendo, pero si decir la verdad tú le llamas populismo, no toda la gente que hay en los partidos políticos representa Luis, lo que tú dices. El mismo derecho que le di a ellos, te doy nada, muy rápido, es reiterarnos. Creo que la mejor salida hubiese sido unas elecciones que habría que haber votado, habría que reformar determinadas cosas que están mal de nuestro sistema, que siendo malo, decía Churchill, entre otras mucha gente, que bueno, que la democracia y es el menos malo de los sistemas, el menos imperfecto que hemos encontrado. Juan Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. Víctor Balsa, muchísimas gracias. José Munuera, muchísimas gracias. Y usted, queridos amigos, no quisiera despedirme sin antes leerle, le comentaba al comienzo del programa de la Declaración de Principios y Valores de Antonio García Trevijano, el punto 10, le voy a comentar el punto 13, que dice: porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo, irrevocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas que solo representa a los jefes de los partidos. Espero que hayan disfrutado con lo comentado por nuestros invitados y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.